Estamos en el estudio de Radio y Televisión de las Naciones Unidas con uno de los mejores diplomáticos de la República de Argentina, el embajador retirado Héctor Alberto Flores, que fue embajador de la República Argentina en Senegal en la época del doctor Carlos Menem. Embajador Flores, muchas gracias por su participación. Un gusto, Juan Cruz, de acompañarte y por supuesto de participar en este programa de Radio de las Naciones. Son muy pocos los diplomáticos argentinos que tuvieron una destacada misión en África. ¿Nos puedes comentar cómo fue tu trabajo en beneficio de Argentina en este continente que quizás es un poco olvidado? Bueno, realmente yo pedí ir al África porque creí y creo, sigo creyendo y además creo poder haberlo demostrado durante los años de gestión en varios países de África, con sede en Dakar, en Senegal, que es uno de los mercados más importantes para la Argentina. No lo digo yo, sino que lo dicen las estadísticas. Al cabo del segundo año de mi gestión, se aumentó el 5.000% las exportaciones argentinas a estos países. Realmente no se trataba de exportaciones tradicionales, sino que la Argentina, en aquellos momentos con una moneda fuerte, en el 1 a 1, bajo el gobierno del presidente Carlos Menem, realmente podía abastecer al África, por ejemplo, de turbos sobrealimentadores para las locomotoras diésel, de zapatas de freno, de sistemas de asistencia y además armar una serie de convenios de complementación económica que no hacían necesario la erogación de divisas, sino que se realizaba un intercambio compensado tal como está previsto en la organización, en el tratado de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Por ejemplo, nosotros importábamos de Senegal roca fosfática para hacer una serie de productos fundamentalmente fertilizantes fosfatados que se utilizan en la producción en el Valle de Uco, en Mendoza, y en vez de pagar en moneda, en divisas, se pagaba en productos del Valle de Uco, conservas de tomate, conservas de duraznos, conservas de arvejas, etcétera, etcétera. Es decir, que la Argentina podía pagar con un valor agregado muy superior a la materia prima que nos mandaban desde Senegal. Bueno, realmente creo que es uno de los graves errores haber cerrado prácticamente todas o casi todas las embajadas argentinas en el África, especialmente en el África sudoccidental. ¿Con qué motivo cerraron las embajadas? Nunca lo entendí realmente, nunca lo entendí ni lo compartí. Fue una de las torpezas mayores en la época de la administración del doctor Duhalde. Esta administración, después de la breve presidencia de Adolfo Rodríguez Sá, realmente quién influyó o por qué, no lo sé. Es cierto que ya durante la gestión de Carlos Menem, el canciller Guido Di Tella en alguna oportunidad me dijo que no tenía por qué ocuparme tanto de esos países, porque esos países se podían ocupar los americanos, los franceses, los ingleses, los alemanes. Y yo lo miré sonriendo y le dije, ¿sabés lo que pasa, Guido? Que a mí me paga la gorda del gorro frigio, refiriéndome a la República. Y realmente creo que hemos dejado de lado uno de los mercados más importantes para la Argentina, y en esto no tenemos más que tratar de imitar a lo que ha hecho Brasil e Itamaraty durante décadas. Hay un famoso libro que se llama La proyección de Brasil en África, y nosotros, yo lo propuse, lamentablemente no tuvo eco mi propuesta en la época de Guido Di Tella, de armar
una suerte de misiones comerciales del Mercosur para negociar de espacio integrado económicamente en América del Sur con espacios integrados como es la Unión Africana, por ejemplo. No, la Unión Africana no es un espacio económico. La Unión Africana es una suerte de OEA de África, pero sí todos los países del África sudoccidental francesa, que tienen inclusive un banco central común, que en esa época era la moneda, el franco CFA, Sí, ¿no? Que creo. CFA, sí. Pero además hemos tenido con posterioridad, alrededor del año 2007, 2008, todo un proyecto a partir de las características de la República de Guinea Ecuatorial, que formó parte de nuestro territorio. Cuando digo nuestro territorio, me refiero al Virreinato del Río de la Plata. Cuando don Pedro de Ceballos, enviado por Carlos IV a los efectos de terminar con el contrabando que se producía desde la colonia de Sacramento en manos de los portugueses y que indudablemente liquidaba las posibilidades productivas en el Río de la Plata, don Pedro de Ceballos llega con una fuerte flota que parte de España y hace escala en lo que era la isla de Fernando Po, Santa Isabel en aquella época, y la incorpora al Virreinato del Río de la Plata. Los africanos, los Fang, que es la etnia predominante en la República de Guinea Ecuatorial, escucharon por primera vez la palabra libertad a partir de la Revolución de Mayo de 1810. Es decir, ellos fueron conmovidos en su posibilidad de ser un pueblo libre y soberano como lo son actualmente, a partir justamente de nuestra experiencia política. Por eso es que, siendo el único país de lengua española en el África Occidental, ofrece todas las características para una complementación económica con la Argentina, y tuvimos prácticamente ya listo para mediados de la primera década de este siglo, lamentablemente ya habiendo asumido la presidente Kirchner el gobierno, habíamos logrado que se invitara oficialmente al presidente Obiang para iniciar una serie de relaciones, especialmente relaciones económicas y comerciales. Teníamos el proyecto de la apertura de un consulado en Malabo y otro consulado de Guinea Ecuatorial en Buenos Aires a través de un cónsul honorario. Estaban listas hasta las oficinas. Teníamos también prevista la creación de una Cámara de Comercio argentino-guineo ecuatorial, y cuando llega el presidente Obiang, invitado como huésped de Estado, la presidenta Kirchner, en un desquicio de las elementales formas de la diplomacia, en medio de un almuerzo que se realizó en el Palacio San Martín, en la Cancillería Argentina, en presencia de todo el cuerpo diplomático extranjero, con el dedito amenazante comenzó a criticar y a retar al presidente Obiang por lo que ella decía que eran las violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. A ver, esto realmente, además de ser un disparate, es una ofensa, porque realmente no se puede invitar a un jefe de Estado para retarlo públicamente como hizo la presidenta Cristina Kirchner, y provocó el naufragio de todo el proyecto de relación bilateral, la apertura de los consulados y el proyecto de tener la Argentina una zona franca en el puerto de Malabo para poder acumular productos para reexportarlos desde Malabo
a las distintas ciudades y a las distintas capitales del África sudoccidental, del África subsahariana. Ahora, realmente estos desquicios diplomáticos y políticos que la anterior administración causó, tenemos que esforzarnos en repararlos. ¿Piensas que se puede reparar con este nuevo gobierno? Yo creo que sí, creo que el presidente Obiang debe haber comprendido que esto no respondía al interés del pueblo argentino, sino realmente a una actitud desde el punto de vista diplomático realmente inexplicable e inaceptable por parte de la expresidente Cristina Kirchner. Realmente es lamentable porque a esta altura de los acontecimientos la Argentina tendría una importantísima presencia en el África Occidental. Como ocurre en Brasil, que Brasil sí la tiene, a diferencia de Brasil Argentina. siempre la ha tenido desde hace muchísimos años, ha sido una política permanente de Itamaraty y ha generado efectivamente un importantísimo mercado para Brasil. Pero claro, hay una serie de factores que hoy dificultan, por ejemplo, la desaparición de nuestra flota mercante. Hoy la Argentina no tiene una flota mercante, no tiene portacontenedores. Pensemos que en la década del 50 fabricábamos transatlánticos, grandes buques, que es indispensable para la relación comercial con el África Occidental. Nosotros estamos frente al África y tenemos además un tratado internacional del Atlántico Sur que prácticamente es ignorado por la dirigencia política, por los presidentes, y cuando hacen esas aventuras con aspecto a carnestolenda como la que hizo Guillermo Moreno en Angola, llevando inclusive prototipos de máquinas agrarias que nunca fueron fabricadas en el país, dejando de regalo una vaca, y llevando para promover las exportaciones a la gente de la saladita, que es un nucleamiento ilegal que produce una comercialización fuera de la ley que ha sido amparada y aceptada por la anterior administración. ¿Cómo vamos a llevar ilegales en una representación oficial del gobierno argentino para abrir un mercado? Lamentablemente, estas son parte de las realidades, algunas veces olvidadas, que vivimos durante los 12 años y medio de la administración kirchnerista. ¿Cómo piensas que está la relación con la parte magrebí africana, con los países como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia? En general hay un fuerte, yo diría, desapego. Ha habido por parte de esos países un gran interés en mantener y en estrechar las relaciones comerciales con la Argentina, pero lamentablemente la Argentina, en vez de tener una creciente relación sur-sur, siempre ha mantenido una relación sur-norte, yo diría caracterizada por una dependencia. Realmente la Argentina es como que no se ha asumido como parte del sur, y creo que la diplomacia argentina debe recuperar esta tónica de la solidaridad entre los países del sur. La famosa cooperación sur-sur. La cooperación sur-sur, pero que excede la cooperación para generar mercados que bilateralmente sean interesantes para los respectivos pueblos. Realmente la Argentina tiene un inmenso mercado en el Magreb y realmente ha tenido una presencia política en otras épocas, donde realmente se admiraba aquel proyecto de la nueva Argentina justicialista,
de los primeros dos gobiernos de Perón, donde realmente, por ejemplo, Gamal Abdel Nasser, el egipcio, sí. el primer presidente de Egipto después del derrocamiento del rey Farouk, tenía una profundísima admiración por el general Perón y por el modelo de tercera posición que había caracterizado a la política exterior de los gobiernos justicialistas hasta la Revolución del 55, y que la recuperó a partir del 73 hasta el golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Y también en esta zona admiraba mucho a Perón el amigo de Argentina, Muammar al-Gaddafi, quien ayudó a Argentina en Malvinas. Sin duda, pero además no solamente que apoyó, como muchos países africanos. Yo recuerdo el caso de Cabo Verde, donde también fui embajador, hablando con el presidente Arístides Pereira, que fue detenido en Gran Bretaña. Fue su avión bloqueado en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, por el hecho de que se había negado a que la flota inglesa pudiera reabastecerse en Cabo Verde para ir a luchar contra la Argentina, que había reocupado las Malvinas. Hubo países africanos que sufrieron enorme presión y castigos políticos y económicos por parte de Gran Bretaña por haber simpatizado. Todos los países africanos simpatizaron con la posición de Argentina cuando recuperó el 2 de abril de 1982 nuestros archipiélagos. Porque muchos de estos países fueron víctimas del colonialismo inglés y sufrieron en carne propia lo que significaba. Pero no solamente por lo que hubieran sufrido, porque no es el caso de Cabo Verde, que era una colonia de Portugal, francesa, sí. de Portugal, y que fue uno de los últimos países en obtener su independencia. Cabo Verde se independiza recién en 1970. Yo participé en el año 90 justamente del 20º aniversario de su independencia y tuve el honor de conocer a uno de los hombres que, armas en mano, habían logrado la libertad y la independencia de sus pueblos de los regímenes coloniales europeos. Realmente creo que hay que formular una política exterior, porque me solía decir el general Perón, con quien tuve el privilegio, como tú sabes, de tener un trato personal muy próximo. De ser uno de los mejores discípulos, hay que decir las cosas como son. Bueno, por lo menos me dedicó más de 3 meses a mi formación, allá hace ya 50 años en Madrid, y realmente el primer cargo que me dio Perón fue el de secretario de Esclarecimiento y Relaciones Internacionales, porque me decía siempre el general que la verdadera dimensión de la política es la internacional. Me decía, lo demás es pueblerino. Primero hay que entender cómo funciona el mundo, como para poder resolver los problemas de la frontera hacia adentro, porque las fronteras existen en la imaginación, pero no en la realidad. Y esto indudablemente generó mi vocación por la carrera diplomática que seguí, y bueno, tuve además el honor de ser quien preparó toda la planificación de la política exterior que sería ejecutada a partir de la reasunción de la presidencia del general Perón en el año 73. Y fuiste medalla de oro de la promoción del Servicio Exterior de la Nación. Es cierto, un gran logro. Es cierto, fui medalla de oro de la primer promoción con título universitario previo. Egresé en el 70, ingresé en el 68, en diciembre del 68, al Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Épocas complicadas para Argentina. Sin duda. La famosa duda. Revolución Argentina. Sin duda, sin duda. Y dediqué públicamente la medalla de oro que obtuve en mi promoción al general Perón,
como para que no cupieran duda de cómo pensaba. Y efectivamente, Perón me confió esa gran responsabilidad y los lineamientos del plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional, porque jamás Perón llegó al gobierno sin tener un plan. Primero el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal y en su tercer presidencia el plan trienal de reconstrucción y liberación nacional. Perón siempre enseñó que gobernar es planificar, y espero que estas enseñanzas de ese gran estadista, indudablemente el hombre más importante del siglo XX, sirvan de experiencia y sean tenidas en cuenta por la actual administración, que tiene realmente una pesada tarea para, como se dice en términos familiares, remontar el barrilete, porque indudablemente la realidad económica, cultural, el avance del narcotráfico, el debilitamiento de la familia, la crisis educativa que ha dejado los 12 años y medio de administración kirchnerista, no se podrán solucionar de un día para otro. Pero esto no se podrá solucionar jamás si se improvisa. Es fundamental tener una planificación de largo, mediano y corto plazo. Para finalizar la entrevista, hay una cosa sorprendente no solo para los argentinos, sino para el visitante de esta ciudad: la cantidad de inmigrantes africanos, cosa que anteriormente no había. ¿A qué piensas que se debe la inmigración de tantas miles de personas de África? En realidad, los africanos que están actualmente en la Argentina han entrado mintiendo, porque se han presentado entrando por Bolivia, entrando desde Brasil, como refugiados políticos. Y lamentablemente la representación del Alto Comité para Refugiados de las Naciones Unidas no ha tenido en cuenta que no se puede invocar la condición de refugiado cuando no se persigue a nadie en Senegal. Uno es un refugiado cuando hay un régimen que está persiguiendo, por ejemplo, en África, a una determinada etnia, pero no. Todo esto ha sido arreglado y les ha costado mucho dinero a estos africanos llegar a la Argentina. Les cobraban $2.000 para traerlos desde Dakar. Primero llegaban a Ecuador y bajaban por vía terrestre hasta Bolivia, y desde Bolivia ingresaban a la Argentina por La Quiaca, invocando ser refugiados. A ver, uno de los grandes temas que lamentablemente todavía no he escuchado por parte de la actual administración enfocar y encarar con un sentido realista es el tema migratorio. En la Constitución de 1949, que ojalá pudiera volver a tener vigencia y que fue derogada por un decreto militar de la revolución militar que derrocó al general Perón en el 55. Nunca se ha visto que un decreto pueda derogar una constitución, pero acá en la Argentina la derogó. Y en esa constitución se decía que debía fomentarse la inmigración de origen europeo en la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque indudablemente que el perfil social, cultural, el genotipo y el fenotipo del argentino es justamente de este gran crisol de razas de Europa y de la lengua hispana, de la tradición cristiana y de esa cultura que no es que niegue a otras culturas, pero la Argentina es eso. Quienes construyeron la Argentina no fueron los africanos. Esto no quiere decir que no puedan venir en la medida que tengan asegurado puestos de trabajo, pero venir a la Argentina para realizar una competencia desleal con los comerciantes
que pagan impuestos, que pagan alquileres, que pagan sueldos, que pagan el Cargas IVA, sociales, las cargas sociales a sus empleados, y aceptar una competencia desleal de vendedores ambulantes de mercadería entrada de contrabando. Y además la invasión de la vía pública, que también es delito, es contravención. Además, efectivamente, la ocupación indebida del espacio público. A ver, estos temas afectan el día a día, afectan la convivencia. Entonces, hay que normalizar la situación, no solamente, ahora estamos hablando de migraciones irregulares del África Occidental, pero también hay migraciones irregulares de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay. A ver, todo esto también hay que normalizarlo. Nosotros no podemos ser una tierra de nadie. Hoy la Argentina, más que en una nación, es como un territorio con gente que entra y sale. A ver, ¿por qué se desradarizó y por qué se sacó a la Gendarmería Nacional de las fronteras norte de la República Argentina? Si la Gendarmería Nacional fue creada por el general Perón para justamente tener la responsabilidad del velo de frontera, para ser los que den seguridad a la frontera argentina. ¿Por qué se sacó la Gendarmería de la frontera y se la trajo a reemplazar a la policía bonaerense y a otras fuerzas de seguridad en el Gran Buenos Aires? ¿Por qué se sacaron los radares del norte argentino? Bueno, indudablemente todo esto tiene que ver con un tema muy grave y muy profundo, que no es tal vez hoy el momento de abordarlo, pero que es el tema del avance del narcotráfico en nuestro país de una manera sin precedentes. La Argentina ha pasado del año 2007 de estar en el puesto número 11 en consumo de cocaína per cápita. A partir del 2013 estamos en el puesto número 1 en consumo de cocaína. Somos el tercer exportador mundial y indudablemente los capos narcos que viven o en Puerto Madero o en Nordelta no deben de estar acá indudablemente porque les gusta el clima. Están porque han ido tejiendo acuerdos con la anterior administración. Por la permisibilidad del gobierno. Por la permisividad, que es una permisividad que no es simplemente de un negocio de corrupción, sino que es haber negociado con los traficantes de la muerte, porque están matando y destruyendo la posibilidad de que las nuevas generaciones sean artífices de un destino común. Muchas gracias, embajador Héctor Flores, por esta entrevista en Radio y Televisión de las Naciones Unidas. Gracias a ustedes y un saludo, por supuesto, a toda la audiencia.